En el día de hoy vamos a poder, que ya tenemos en comunicación a Gervasio. Bienvenida Fabiana primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bienvenida a ella, que va a llevar adelante su columna, Inquilinos Alert. Columna nueva que estrenamos. Columna que estamos estrenando. Te debo la artística, ya la vamos a hacer, ya está todo. Vamos a seguir armando. Exactamente. Te vamos a elaborar un mini contrato de ticket. 30, 40 fojas. Claro. Pero se cobra comisión, tenés que traer garantía. Sí, ¿no? Todo lo de los inquilinos. Claro. Pero bueno, para. Si es con propiedad, mejor, por favor. Sí, y una foto con Messi a la pasada. Bienvenida a tu columna. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que es un placer poder, como dije la otra vuelta en la entrevista, que los inquilinos tengan voz propia y bueno, y qué más que a través de un medio de comunicación poder llevarles información y así también mantenerlos al tanto de todo lo que va sucediendo en el día a día con los alquileres en todo el país y, cómo no, también en la provincia de La Pampa. Perfecto. Y para ello, en el día de hoy tenemos, y creo que ya lo tenemos en línea telefónica, vamos a hablar con el presidente de la Federación de Inquilinos. Así es, con Gervasio Muñoz, ha sido muy amable de atendernos para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo con este amparo y la cautelar que se presentó al Estado por haber dejado al azar, librado al azar los desalojos, ¿sí? Recordemos que la semana pasada estuvimos conversando acerca de que se había vencido el decreto 320, aquel firmado el año pasado, en marzo del 2020, el cual lo que impedía era que las familias quedaran en la calle y que se congelaran los precios de los alquileres. Perfecto. A fines de marzo, el mismo terminó, el gobierno no creyó conveniente que extenderlo. Y bueno, vemos la situación, lo veníamos alertando, la situación sanitaria a nivel nacional está muy complicada. Muchísima gente que sigue en la misma situación económica que antes y peor. Entonces, nada, queremos que él mismo nos cuente qué es lo que está sucediendo. Y ya le damos la bienvenida. Gervasio, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, muy bien. Fabiana. Hola, Gerva. Fabiana Appel te saluda. Lucas Clemente, Martín Contreras y Hernán Hansen. Mi nombre, estás en Porterix. Y bienvenido, por supuesto, porque queríamos escucharte con atención. Sobre todo lo que acaba de enumerar Fabiana muy bien. La verdad que te lo tenés aprendido de una forma. No está coachada, Gervasio, no. Para nada. Así como habla en la radio, seguramente también lo transmite delante de todos los medios. Y por supuesto, queremos escuchar tu palabra porque es cierto, lo que tenés para decir es muy importante. Y nosotros en este momento quedamos atentos a todo lo que vos nos puedas denunciar, que no solamente tiene que ver con la presentación de un amparo, sino también los pasos sucesivos que vamos a tener que dar, seguramente apoyando la causa de todos nosotros como inquilinos. Tal cual. Bueno, en principio, como decía Fabiana, presentamos un amparo y una cautelar porque el 31 de marzo finalizó el decreto. La decisión la tomó el gobierno nacional un mes antes de que finalice. Ya todos sabíamos que para esta época iba a estar muy complicada la situación sanitaria y en ese mismo momento nosotros planteamos que era un error dar de baja el decreto, sobre todo cuando no había un plan B, no había un plan de contención para cientos de miles de familias inquilinas que acumularon deuda o que sin el decreto directamente quedaban en la calle. Eso sucedió, efectivamente sucedió. Hoy hay muchísimas familias endeudadas, muchísimas familias que ya han quedado en la calle, muchísimas familias que están en las viviendas esperando que avance el juicio de desalojo y que no tienen un lugar donde ir. Qué incertidumbre, ¿no? Sí, es la incertidumbre un poco a la que estamos acostumbrados. Bueno, ustedes decían que ustedes también alquilan vivienda y entonces saben también de qué se trata, ¿no? Sin duda. Y esto sucede en todo el país y esto sucede fundamentalmente porque el Estado no se hace cargo de tener políticas para el sector. Exactamente. Yo lo que quería destacar, ya que estamos acá con Fabiana y con ustedes, y es un programa que transcurre en La Pampa, pero por supuesto que se debe escuchar en otros lugares. Así es. La Pampa, la ciudad de Buenos Aires y Río Negro son los únicos 3 lugares en la Argentina donde la comisión la paga el dueño. La verdad es que... Por normativa, Gervasio. Por ley. Por ley, exactamente, por ley.
y lo seguimos intentando en otras provincias. Y yo creo que eso es muy importante de destacar, por supuesto, de la pelea incansable de Fabiana, pero también de lo que significa que los inquilinos empecemos a tener voz. Sin duda. Ustedes saben que en La Pampa la comisión la pagaban los inquilinos en un marco bastante injusto y abusivo, y que esa ley empieza a poner un poco de justicia en el acceso a la vivienda. Bueno, nosotros creemos que la ley de alquileres, que el decreto son parte de lo mismo, en una relación profundamente desigual en donde el Estado tiene que intervenir y tiene que actuar. Bien. Tal cual. Una de las preguntas que me surge inmediatamente que referías a este tema, tanto, vamos a decir, provincia de Córdoba, que en este caso sigue teniendo una, vamos a decir, una apertura pro mercado inmobiliario en contra y en desmedro de muchas situaciones de los inquilinos de allí de la provincia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si no recuerdo mal, también tiene una ley en la cual se tienen que poner de acuerdo, obviamente, las partes. Pero a destacar de lo que sucedió el año pasado. Nosotros el año pasado en la provincia de La Pampa logramos un fallo que declaraba constitucional y plenamente y dejaba vigente plenamente la ley provincial en la cual establecía esto que vos estabas marcando recién. Y a nivel nacional, a su vez, teníamos la modificación, teníamos ley en este caso de los alquileres, la nueva ley, que en muchos aspectos hemos visto también que, así como en tu caso, muchos abogados también aquí en la provincia de La Pampa, incluido también muchas inmobiliarias, brindaban información al respecto. Uno lo veía con buenos ojos, pero cuando vos lees el detalle de la ley, verdaderamente están obligados a hacerlo. Claro. Aún así, todo esto, hay mucha reticencia para poder enmarcar la información debidamente como tiene que hacerse. ¿Cómo ves vos, desde tu óptica, en este caso, creo que sos abogado, ¿verdad? No. Ah, bien. Había leído por ahí mal, porque te titularon en un diario que no lo voy a nombrar, pero en el 2019, el Robin Hood de los inquilinos. No sé si recordás esa entrevista o esa nota que te hicieron. Recuerdo sobre todo el título de ese. Bueno, por eso digo, me parece que es un momento oportuno para tendencioso, ¿no? Y cuando te diga el nombre del diario y el momento Gerba ha pasado por cuestiones muy complicadas, chicos. Él que está a la cabeza de la federación, bueno, Gerba, vos lo podés decir vos mismo, ¿no? Pero ha tenido muchísimas complicaciones, muchísimos aprietes por parte del mercado inmobiliario que la verdad que dan miedo, porque dan miedo. Yo la vez pasada les hablaba del apriete que hacen las inmobiliarias a los inquilinos para que no reclamen sus derechos ganados. Imagínense a Gerba que le toca llevar la voz cantante de la federación adelante, es que el lobby es muy grande. Todo lo que ha sufrido. Vemos imágenes del Instagram de Gervasio, a quien obviamente pedimos que también se sumen y lo puedan seguir allí, sacar sus dudas, consultar y por supuesto también nosotros vamos a replicar desde nuestra red social. Gerba, si no me equivoco, es Gerba Martín. Gervasio Muñoz, sí. Bien, decía recién Fabiana, bien, marcaba todo el poder de lobby que tiene el mercado inmobiliario. Bueno, uno de esos diarios en los cuales titulaban el Robin Hood de los inquilinos, claramente es uno de los diarios más utilizados por los grandes lobbies inmobiliarios. Pero bueno, lo cierto es que para llevar... Que era Clarín, te lo voy a decir. Sí. Era el diario. No hacía falta, igual lo sabíamos todo. No, bueno, lo tenía que decir. Había que decirlo. Es que cuando... La Nación ya dedicó 8 editoriales en contra de la ley de alquileres, y la Cámara Inmobiliaria, cuando yo tuve que ir ahí para discutir la ley de alquileres, el salón principal de la Cámara Inmobiliaria se llama Diario de la Nación. Claro. O sea, ya mucho no hay más para agregar. Sí. Claro. Falta la estatua de Bartolomé y estamos todos. Y tenés la billetera. Claro. Que eso es un poco en sí mismo la ironía de lo que está pasando en este contexto. Por eso digo, saludo tu mirada con respecto a las políticas que aún faltan. Digo, hay materias pendientes y hace un poco también dialogábamos con uno de los chicos que es un artista pampeano, que también se ven sacudidos dentro de su actividad. Hay muchos artistas y también todo lo que rodea al artista que viven de la actividad y se ven sacudidos por este tipo de lamentablemente, de restricciones que se ponen. Estamos en un marco que respetamos, entendemos y hasta inteligentemente también nos cuidamos. Pero creo que en algún momento se agotan las ideas. Así como también nos pasa con la incertidumbre que deja esta falta de previsibilidad que deja el decreto de los desalojos.
Y la ahora palabra puntual saqué ahí, porque previsibilidad creo que es la palabra correcta, ¿no? es lo Porque que es falta. algo que se sabía que iba a pasar y nunca nadie quiso agarrar la manija. Sin duda. Entonces, seguramente Gervasio estará lleno de consultas todo el tiempo en este tema. Sí, la verdad es que estamos completamente desbordados de consultas. Por lo general, te digo la verdad, son casi todas desesperadas, Claro. con mucha angustia y bueno, lo que ustedes ya saben, no tengo que Sin duda. nada, pero la caída del decreto nos ha quitado la única herramienta que nosotros teníamos válida para evitar la calle. Sí. Por eso insistimos tanto en que el decreto tiene que volver. Yo la verdad que tengo esperanza de que se vuelva al decreto, que se vuelvan a suspender los desalojos. Creo que estamos bastante cerca de eso. Bien, eso te iba a preguntar en qué instancia estaban, si habían avanzado en alguna gestión. Sé que están trabajando el Ministerio de Hábitat por pedido de Alberto, del presidente. Ujú. Están trabajando en la redacción de un nuevo decreto para suspender los desalojos y congelar el precio de los alquileres, en donde yo creo, ya te dejo, Fabi, en donde yo creo que es urgente y que es muy bienvenida la medida, pero también creo que el Ministerio de Hábitat tiene que hacerse cargo del error que cometió Ujú. y no volverlo a repetir. A Porque eso... si no, la implementación de un decreto que suspende desalojos y congela los alquileres sin establecer una medida de contención, un plan de desendeudamiento, nos va a poner en 2 meses, en 3 meses, en lo que sea, en la misma situación que estamos ahora. Sin Tal duda. cual. A eso iba a apuntar sobre el ministro. Una vez que se presentó esta cautelar, el amparo, ¿cuál fue la respuesta, Gerva, que se obtuvo por parte del ministerio? Nosotros hicimos, te diría, 2 cosas por separado. Primero hicimos pedido de informe, de información pública, al Ministerio de Hábitat y otro al Ministerio de Salud, en donde le consultamos qué habían hecho para decidir salir del decreto. O sea, si sabían cuántos inquilinos hay en el país, cuánta población vulnerable hay en ese sector, cuántos inicios de juicio de desalojos están cursando en la justicia. Si preguntaron al Ministerio de Salud las consecuencias de los desalojos, del hacinamiento en materia sanitaria, en época de pandemia. Nosotros hicimos un montón de preguntas a los 2 ministerios para saber en función de qué habían tomado la decisión de suspender los desalojos. Mientras tanto, mientras esperamos que el ministerio responda, presentamos el amparo y la cautelar pidiéndole a la justicia que obligue al gobierno a generar todo un plan de contención y que suspenda los desalojos en Argentina. Pero después de que presentamos eso en la justicia, el Ministerio de Hábitat respondió a nuestro pedido de informe, en donde nos dijo que no sabían cuántos inquilinos hay en Argentina. Una barbaridad. No tenían el registro, bueno. Una barbaridad. Que no sabían cuántos desalojos se estaban cursando, que no sabían qué población era vulnerable, y que lo único que nos respondieron es que estaban llevando adelante un protocolo. Y ¿sabes qué? A mí me gustaría no particularizar en Ferraresi, porque yo creo que es una deuda en realidad de todos los gobiernos este tema. Te iba a plantear lo mismo, Gervasio, porque el desmantelamiento de lo público, el desmantelamiento de los índices, ya lo sufrimos inclusive cuando se hizo en la gestión anterior, ¿sí?, del presidente Mauricio Macri, cuando se desmanteló todo el mapeo que había de las conexiones residenciales de gas. Nosotros en la provincia de La Pampa, la empresa que administra, dentro de poco va a haber novedades que seguramente vamos a tener que nuevamente nuclearnos para la protesta, porque empieza a aplicar intereses que no se devengaron el año pasado debido al decreto que estaba vigente. Pero empieza a aplicar intereses punitorios por deudas de facturas inverosímiles, inexistentes, y que no te las describe como concepto. No están descritas en... Entonces, puedo entender la lógica del ministro hasta cierto punto, porque ya a esta altura en la que estamos, creo que de alguna manera tenés equipos, tenés estructura, tenés forma de poder establecer. Primero, un dato concreto de cuántos efectivamente alquileres hay en el país. Eso te va a posicionar no solo con previsibilidad, como recién decía la palabra, que es fácil de nombrar, imagínate lo fácil que es de cumplir. Sí. Pero el problema ¿cuál es? Que te encontrás con otra realidad.
el gobierno va a blanquear efectivamente en manos de quién, a través de los contratos que se van a vincular ahora a la AFIP, a través de quién están la mayoría de las propiedades. Así es. Por eso quieren derogar la ley de alquileres. Sin duda. Por eso hay una campaña enorme en los medios de comunicación para terminar con la ley de alquileres, y por eso las organizaciones de inquilinos somos mucho más perseguidas de lo que parece. Y es porque nosotros hemos hecho algo que de verdad es una de las grandes medidas que se han tomado, y es blanquear el mercado inmobiliario. Porque no solo hay que blanquear los contratos de alquiler de vivienda, se tienen que blanquear todos los contratos de alquiler en Argentina, de comercio, de cocheras, de lo que sea, hay que blanquearlos ahora en AFIP. Hasta hoy solo se han registrado en AFIP 52.000 contratos. Estamos hablando que en Argentina... ¿En el país? Sí, inverosímil, el número... En el país. Hay 6 millones de contratos en curso. No, la verdad solo que... Son 52.000. Pero mañana ya va a estar disponible en AFIP la opción para que los inquilinos puedan escribir los contratos. Ah, mirá qué buena opción. Que es lo que hablábamos la semana pasada, que no solo tiene la obligación el propietario, sino que lo puede hacer el inquilino también. Y tenés que pagar un impuesto ahí, como inquilino. Y no solo lo puede hacer subiendo el contrato de alquiler, sino que además puede subir cualquier prueba que acredite que tiene una relación de alquiler. Un recibo, lo que sea. Exactamente. Pero el inquilino no paga un impuesto en rentas ahí. ¿Cómo? ¿El inquilino no paga un impuesto en rentas al presentar eso? No, el inquilino no. El inquilino no paga ningún tipo de impuesto. El que paga impuestos va a ser el propietario que tenga más de 3 viviendas en alquiler. Ahí está. Bien. Interesantísimo el y dato. es muy bajo, o sea, en relación con lo que cobran por la renta, el impuesto que tienen que pagar es bajísimo. ¿Qué es, un 4%? ¿Cómo? ¿Un 4%? No, eso tiene que ver con, no tanto con eso, sino con la situación comercial. Por ejemplo, si tenés un trabajo en blanco y tenés 3 viviendas en alquiler, pagas ganancias. Ahora, si tenés 3 viviendas en alquiler, sos jubilado, solo pagás el monotributo, ¿sí? Y el monotributo además sin obra social, sin cargas sociales, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias que tienen que ver con cuántas viviendas tenés y cuál es tu condición frente al fisco, ¿no? Bueno, y ahí está también la labor nuestra, ¿no es cierto, Gervasio? Porque, vos lo sabés más que nadie, cómo desinforma el mercado inmobiliario, y se ha encargado de defenestrar esta ley y dar como justificativo el aumento de los alquileres por esto, por la implementación, ¿no es cierto?, de la ley, por el hecho de que los propietarios tengan que hoy tener que registrar esos contratos, cuando sabemos bien que es una gran mentira, es un lobby gigante que hacen en contra de la ley de alquileres nacional. Sí, y eso se confirma, Fabiana, cuando vos ves los proyectos de ley que está presentando Cambiemos por orden del mercado inmobiliario en el Congreso Nacional, que lo que plantean no es solo que no se registren los contratos de alquiler en AFIP, están planteando que los contratos de alquiler tengan un plazo que se pueda pactar con el propietario de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, que los aumentos se puedan pactar con el propietario y que puedan ser cada 1 mes, cada 6 meses, cada 1 año, lo que el propietario quiera. O sea, lo que quieren es flexibilizar al extremo la relación del alquiler, lo cual produciría un daño enorme para el acceso a la vivienda y para la economía nacional. Pero en realidad lo que está detrás de esto es un sector que durante décadas hizo lo que quiso, que durante décadas fue el que decidió cómo se tenía que vivir en Argentina, quién podía acceder a la vivienda y quién no. Y finalmente, después de más de 40 años que no se discutía en el Congreso sobre los inquilinos, nosotros logramos que se ponga en la agenda pública la situación del acceso a la vivienda en alquiler, que se vote una ley, que salga un decreto que congela el precio, que suspende los desalojos, porque finalmente lo que acá está en disputa son 2 miradas completamente diferentes y antagónicas de la vida, en donde un sector defiende que puede vivir dignamente quien puede pagar y que aquel que no pueda pagar entonces viva de forma completamente indigna. Bueno, nosotros lo que planteamos es que el acceso a la vivienda es un derecho, o debería ser un derecho, y dejar de ser un negocio,
porque creemos que todos merecemos vivir dignamente. Bueno, esa es la disputa que está en juego con el mercado inmobiliario, y es central que el gobierno nacional tome lugar en esto. Sin duda. Que diga finalmente de qué lado va a tener las políticas públicas. Sabes que una de las entrevistas que teníamos durante la semana hablábamos con el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa, y él planteaba exactamente lo mismo que vos. Uno puede plantear una vida digna primero que nada si tiene un techo donde vivirla. Exacto. Entonces este tipo de consultas van a ser recíprocas, van a ser continuas, Gervasio, a través tuyo, y por supuesto que está saliendo por streaming a través de www.vortexsantarosa.com, y vas a quedar grabado también, te vamos a compartir esta entrevista para que de alguna manera más voces, tu voz, se pueda multiplicar en distintos puntos del país. Bueno, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Fabi, la verdad que estamos haciendo un laburo enorme. Sin duda, sabemos todo lo que cuesta, y ya que queda grabado, también me parece importante decirles a las inmobiliarias de Santa Rosa y de toda La Pampa, sé suavecito, cumplan la ley. Cumplan la ley, sin duda. Y que dejen de amenazar, porque nosotros somos en realidad consecuencia de un abuso sistemático que han llevado adelante ellos. Y que ganan fortuna. Es verdad. Porque a la hora de decir, ¿por qué no cumplís la ley? Porque efectivamente toca intereses. Y tal cual. Pero al margen de la ley no está nadie, ni el mismísimo presidente de la nación, ni tampoco el mismísimo jefe o el superior o el presidente del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, y el máximo ministro de la Corte tampoco está al margen de la ley. Bueno, habría que revisar ganancias, pero no importa, es otro tema, lo vamos a hablar seguramente más adelante. Tal vez venga por ahí, ¿no? Capaz que venga por ahí. En los registros de contrato de alquiler, quienes aparecen, ¿no? Pongan los titulares verdaderos. Sí, la verdad que... Gervasio, ha sido un gusto para nosotros, te despedimos porque sé que tenés cosas que hacer, nosotros estamos un poquito retrasados también, pero agradecemos enormemente que hayas tenido esta deferencia y esta amabilidad para con nosotros. Muchas gracias, Gerva, por tu tiempo. Muchas gracias. A ustedes. Les mando un abrazo grande. Chau, Fabi. Chau, abrazo.